Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Héctor Muñoz, asambleísta de Suma. Buenos días, Héctor, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet. Aceptado ya por el CAL y se va a debatir una propuesta presentada por usted para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Cuéntenos en qué consiste esta reforma y cómo se procesaría. Sí, efectivamente, hace 2 semanas, jueves de hace 2 semanas, se presentó ante la Asamblea Nacional, ante la presidenta, la propuesta para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Hay 3 maneras de reformar a la Constitución y una de ellas es la reforma parcial. Cada una de las 3 formas de reformar a la Constitución tiene, además del procedimiento específico, tienen algunos temas que se los pueden abordar en cada una de estas. Efectivamente, lo que nosotros estamos proponiendo y que va a ser el debate del día de hoy en la Asamblea Nacional es que se eliminen las funciones del Consejo de Participación Ciudadana para poder elegir a las autoridades de control, para que esto regrese al Parlamento Nacional, como lo era hasta la Constitución de 1998, y como efectivamente lo tienen muchos países de la región. Estoy hablando de Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, etcétera, y que además también parlamentos por ejemplo, europeos como el español o el francés también contemplan dentro de sus ordenamientos jurídicos esta atribución natural de los parlamentos. Muy bien, ya vamos a hablar de eso, pero continuemos hablando cómo sería el proceso. Entonces, se presenta esta propuesta de reforma parcial, se debate en la Asamblea Nacional y esto tiene que ir a consulta popular, ¿o no? Sí, a ver, en este procedimiento lo que se hace es, el día de hoy se trata la resolución que fue presentada, así inicia el procedimiento para la reforma a la Constitución. Con la mayoría de los asambleístas se vota, digamos, en el caso de que tengamos la votación favorable, esto pasa a la Corte Constitucional, para que la Corte Constitucional sea quien emita un informe de favorabilidad respecto a la vía de la reforma a la Constitución. En este caso nosotros hemos propuesto que sea mediante la reforma parcial y la Corte Constitucional tiene que dar esa viabilidad. Posteriormente vuelve a la Asamblea, se tienen 2 debates, al menos, entre debate y debate median 90 días, y una vez que ha sido aprobado por la Asamblea en segundo debate, a los 45 días pasa para un referéndum ratificatorio por parte de la ciudadanía. Ahora, ¿para qué serviría entonces el Consejo de Participación Ciudadana si no es para elegir a las autoridades de control, que fue el espíritu que en un inicio se presentó de que pues el Poder Ciudadano sea el encargado de designar a estas importantes autoridades? Si ya no lo van a poder hacer, ¿para qué sentido tendría tener un Consejo de Participación Ciudadana y por qué no pensar de una vez en una propuesta para su desaparición? Por 2 temas importantes que nosotros lo hemos analizado. Primero, el otorgar estas funciones que son naturales de los parlamentos, como lo dije anteriormente, a un Consejo de Participación Ciudadana cuyas funciones que nosotros queremos que se queden son las funciones de justamente garantizar todas las herramientas que tiene de participación ciudadana, además del control social y la lucha contra la corrupción. Herramientas de participación ciudadana en donde se garantizan derechos, como por ejemplo que tienen los ciudadanos y que son herramientas importantísimas, como por ejemplo el tema de la silla vacía o el tema de los presupuestos participativos. Lo último es algo absolutamente potente para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es la ciudadanía quien elige dentro del presupuesto de inversión de cada uno de los GATS en un porcentaje, como en Quito por ejemplo hasta el 60%, cuáles son las obras que quiere para su determinada circunscripción. Entonces nosotros lo que hemos creído es que efectivamente las funciones con las que tiene que quedarse el Consejo de Participación Ciudadana, que en el camino se verá si se queda con ese nombre o no, es justamente garantizar este tipo de derechos que no lo tiene ninguna otra, digamos, organización a nivel nacional. Pero yo no sé si se necesite un organismo especial para garantizar un derecho adquirido ya por la ciudadanía. Desde las organizaciones ciudadanas se ha podido hacer un mejor trabajo que teniendo un organismo burocrático que lo que va finalmente a hacer es elegir qué propuestas van primero o segundo o cuáles van o no van, cuando las organizaciones sociales pueden ir directamente a los GATS por seguir la propuesta que usted hace o el ejemplo que usted pone y pues exigir o presionar o simplemente lograr que se garanticen sus derechos. El problema de lo que pasó en los 10 años pasados es que se estatizó a la participación ciudadana y eso lo que hace es desnaturalizar el concepto como tal de participación ciudadana. El momento que está estatizado simplemente deja de ser participación ciudadana. Lo que creemos nosotros es que las funciones que debe tener lo que quede del Consejo es justamente garantizar, apoyar y fortalecer este tipo de herramientas sin necesidad de controlarlas, sino dar ese apoyo para que la ciudadanía utilice todas estas herramientas para que el ejercicio natural de sus derechos. Perfecto, comprendido. Ahora vamos con el otro tema. Entonces, la función
o la responsabilidad de elegir a las autoridades de control pasaría nuevamente o regresaría nuevamente a la Asamblea Nacional. Ahora vamos a recordar que el señor Correa logró crear este organismo absolutamente antidemocrático que en la práctica ya se demostró por las fallas que habría cometido la Asamblea Nacional en la elección de las autoridades de control. Es decir, que se las elige no técnicamente, sino políticamente. Y pues terminamos eligiendo un fiscal o un contralor, digamos, acorde a los intereses de las mayorías del momento, de los acuerdos políticos del momento, y no realmente a alguien que pueda procesar las denuncias o que pueda liderar o manejar técnicamente este tipo de instituciones. ¿Qué garantías dan o qué propuestas se hacen también para mejorar, digamos, la actuación de la Asamblea Nacional que vaya más allá de la voluntad personal? Nosotros creemos que la única forma de poder fortalecer la democracia es justamente creando consensos. Y en este sentido, la propuesta es que vengan que lleguen las ternas por parte del Ejecutivo para que con una mayoría de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, es decir, son mayorías fuertes, se pueda llegar a un consenso para elegir las autoridades de control. Con esto, inclusive, el Parlamento es corresponsable de aquellos nombramientos, porque recordemos que la Asamblea Nacional tiene dentro de sus funciones también el control político de las autoridades, pero en este caso, si nosotros igual los vamos a nombrar, es lo lógico que nosotros también tengamos el control en este sentido. Me parece que, creo que esto es absolutamente claro para todos los ecuatorianos, con las falencias o con los aciertos que pueda tener el Parlamento Nacional, es la única institución en donde se tiene mayor representatividad de los ecuatorianos. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad gigante que tiene la Asamblea para poder demostrar al país que sí se pueden hacer trabajos serios, trabajos responsables y sobre todo justamente para eso, para fortalecer la democracia. Digamos, en este punto la historia y la experiencia ha demostrado que el remedio resultó peor que la enfermedad. Solamente vemos que este organismo dependiente totalmente o arrodillado totalmente al Ejecutivo resultó peor que los acuerdos que en medio de las discusiones políticas y la democracia podría hacer la Asamblea Nacional. Pero es una responsabilidad grande y pues espero que los ecuatorianos esperan que al interior de la Asamblea Nacional también se procese esa voluntad popular, de que lo hagan pues pensando en el país y no en sus intereses particulares. Nosotros justamente apelamos a eso y hacemos un llamado a la mayoría de asambleístas que quieran de verdad fortalecer a la democracia, enrumbar al país de verdad por un Estado constitucional de derechos, devolver esta lógica a la estructura del Estado en donde el Parlamento es copartícipe para nombrar a estas autoridades, y yo espero que el día de hoy tengamos una votación favorable para que después siga todo el procedimiento. Entonces estemos todos a la expectativa de lo que va a pasar el día de hoy. Simplemente recuerdo, hoy se presenta la moción, hoy en la Asamblea tiene que elegir en una mayoría que es simple. Es con 70 votos, es la mayoría absoluta, porque la Constitución en el artículo 442 que determina el procedimiento de la reforma parcial, habla que se necesita de la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. Eso quiere decir 71 votos para que esto pueda dar inicio al trámite. Como lo dije, posteriormente va a la Corte Constitucional, el informe, los 2 debates y finalmente el referéndum aprobatorio. Perfecto. Estaremos pendientes entonces de este proceso. Muchísimas gracias a Héctor Muñoz por estar esta mañana con nosotros.